Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Cuando la autoridad municipal, estatal o federal no tiene un protocolo bien establecido sobre cómo conducirse en algunos eventos, manifestaciones, enfrentamientos a balazos, entre algunos de ellos, insisto, puede haber pues unas repercusiones que van desde abuso de autoridad e incluso hasta la muerte de gente inocente. Le presentaremos esta primera pieza de varias que durante la semana estaremos llevando para usted. Un segundo tema a abordar hoy en Mega Noticias es ese otro. Sí, las adopciones, cuando menos en el estado de Guanajuato, son complicadas, hay mucho trámite. La mayoría de quien quiera adoptar a un bebé quiere que sea recién nacido, las cosas no son así. No es lo que yo quiera, sino cuál es el mejor hogar que tiene ese niño ante sí. Es, la verdad, pues lento. Muy lento. Dicen que debería de mejorar para evitar que pues muchos niños crecen y pierdan la posibilidad de tener un hogar. Finalmente, el último tema también a tratar aquí en Mega Noticias, la reinserción social. Sí, estas que se llaman cárceles, bueno, hoy se llaman centros de reinserción social. Ustedes o algunos las conocen como cárceles. ¿Qué tanto han evolucionado? ¿Qué tanto estas permiten que la persona, después de haber pagado el delito que cometió, pueda reintegrarse a la sociedad como persona productiva? ¿Qué tanto labora dentro de los penales? ¿Qué tanto está preparada para salir y hacer ese cambio que muchas familias así lo esperan? Iniciamos. Seguridad sin protocolo es la primera de varias piezas que llevaremos para usted. Es un tema que abordamos aquí en Mega Noticias a nivel nacional. El 6 de mayo de 2025, Lady y Alexa, de 11 y 7 años de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos del ejército mexicano, quienes dispararon sin razón contra la camioneta en que viajaban. Otros integrantes de la familia resultaron con heridas graves. Pues es la descomposición del mismo Estado y mayores violaciones a derechos humanos, ¿no? Incluso tenemos el periodo de Calderón y Peña Nieto, donde pues, las violaciones a derechos humanos se quintuplicaron. En octubre de 2024, soldados y elementos de la Guardia Nacional provocaron la muerte de 3 personas, incluyendo una niña de 8 años y una enfermera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional no emitió un comunicado oficial y su versión fue cuestionada por las familias de las víctimas porque intentaban justificar estas ejecuciones extrajudiciales con el típico "fue una confusión". En abril de 2025, un hombre de 31 años de edad fue asesinado por policías municipales de Torreón, Coahuila, en medio de un fallido intento de desalojo de manifestantes en el ejido conocido como Nuevo Mieleras. En junio de 2025, la Fiscalía General de la República detuvo a elementos de la Guardia Nacional por la ejecución extrajudicial de 2 civiles en Sinaloa y en diciembre de ese mismo año, un oficial de la Guardia Nacional en Michoacán disparó su arma dentro de un cuartel, matando a 3 oficiales y lesionando a 2 compañeros, además de herir a un civil con una bala perdida. En enero de 2026, un menor de edad resultó muerto tras un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Nombre de Dios, Durango. Al momento no está claro si el menor murió a manos de los uniformados. Estos son apenas unos ejemplos de los abusos cometidos por uniformados, abusos que se dan en todos los niveles, desde las corporaciones municipales, estatales y las federales. Unidad de Investigación de Mega Noticias. Por otro lado, déjeme comentarle que hay programas dentro de los centros de reinserción social para que las mujeres y hombres puedan trabajar. De alguna forma u otra, pues mantienen la casa desde el interior de los penales con recursos económicos, pero también se preparan el día de mañana para salir del penal y comenzar una nueva vida.
En las cárceles de Guanajuato, la reinserción social sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario, aunque las autoridades aseguran que trabajan para acercar programas, servicios y apoyos a las personas privadas de la libertad. La realidad dentro de los penales revela obstáculos legales, desconfianza de los internos y procesos burocráticos que frenan muchos de esos beneficios. Estamos trabajando en generar los programas, ya con medio de acuerdo al artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la corresponsabilidad de también llevar los programas que existen a las privadas de la libertad, siempre y cuando cumplan con los requisitos. Hay ocasiones en que sí hay voluntad, pero si no se cumple con los requisitos, pues no se pueden otorgar. Como parte de esta estrategia, el sistema penitenciario realiza ferias de servicios al interior de los penales en coordinación con distintas instituciones públicas. El propósito es que las personas recluidas proporcionen voluntariamente sus datos personales para iniciar trámites oficiales y acceder a apoyos gubernamentales. Pero detrás de esos esfuerzos aparece una problemática poco visible. En el caso de las mujeres privadas de la libertad, el panorama es todavía más limitado. Apenas entre 50 y 60 internas podrían cumplir unas condiciones legales para acceder a algunos de los programas, aunque persisten restricciones jurídicas y administrativas que complican el proceso. Además de los apoyos sociales, otro de los temas prioritarios dentro de los penales es la atención médica. Las autoridades aseguran que actualmente se mantienen esquemas permanentes de vacunación y tratamiento para personas con enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, estamos invitando también, y la ley lo contempla, invitándolos para que ellos se sumen, pero ya dependerá de quienes si vayan y quienes no, nosotros ser los gestores para hacer el trámite ante ellos. En el tema de salud, la verdad es que hemos tenido un gran apoyo. Mientras el discurso oficial habla de reinserción y acompañamiento institucional, especialistas advierten que el verdadero reto sigue siendo generar confianza dentro de las cárceles y garantizar que los programas realmente lleguen a quienes más los necesitan, porque en Guanajuato la reinserción social no solo depende de la ley, también depende de las condiciones humanas y sociales que existen detrás de los muros de prisión. Mega Noticias, Jorge Camarillo. Muchos menores de edad tienen la oportunidad de ser adoptados en una familia. Lamentablemente a veces los procesos son tardados, los menores crecen y cuando esto ocurre, quien deseaba adoptar a ese pequeño, pues desiste. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay una gran cantidad de burocracia que impide que esto sea rápido y no dejar a los niños sin la posibilidad de estar en una familia. La adopción no siempre empieza con un trámite, muchas veces empieza con una ausencia, una habitación vacía, años intentando formar una familia o el deseo de ofrecer un hogar a alguien que perdió el suyo. Durante 2025, en Guanajuato se concretaron 75 adopciones de niñas, niños y adolescentes, mediante 65 juicios de adopción. Esto representó un aumento del 17% respecto al año anterior, una cifra que aligera la preocupación de las más de 150 familias en espera para adoptar. En el estado, los procesos de adopción actualmente pueden tardar entre 12 y 24 meses. La mayoría de las solicitudes son para bebés o menores de 5 años y gran parte de los menores disponibles para adopción son adolescentes, grupos de hermanos o niños con antecedentes de violencia y abandono. Persisten muchos mitos que impiden tener una gran como oportunidad para adoptar, ¿no? Ya por este tipo de prejuicios las familias son limitadas a poder ejecutar una adopción. A esto se suma el miedo a problemas emocionales, antecedentes familiares o dificultades de conducta que siguen frenando a muchas personas antes incluso de iniciar el proceso. Pero también existe otra barrera, el desgaste emocional y burocrático. Siento que sí le ponen a veces de repente muchas trabas al tema de la adopción. Y son muchos requisitos y mucha gente a veces de repente no, por tanto requisito, puede ser que no tomen la decisión. Actualmente los procesos son más rápidos que hace una década, gracias a evaluaciones digitales, acompañamiento psicológico y seguimiento más cercano a las familias. Quitar estas creencias, estos tabús de que es un trámite tardado, pero más bien lo que puede tardar es ya una vez que tienen el certificado es la asignación de una niña, niño, adolescente, porque la familia pues está buscando un bebé o un niño con unas características muy específicas. El reto más profundo sigue siendo cultural. Mientras algunas familias esperan años la llegada de un bebé, cientos de niñas, niños y adolescentes continúan esperando algo distinto, un hogar dispuesto a aceptarlos tal y como son. Para Mega Noticias, Alejandro Zapata. Regresamos en una hora más aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias
noticias se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.